can decir, ¿cómo se llama eso? ¿Eso tu hermana? Mireille, Mireille ha dicho tú estás en Guinea. Sí, mira, hablar todo persona ahí. Digo, Joana ahora en Guinea, Joana en Guinea. Yo he dicho, sí, ahora yo en Guinea. Yo Hotel Carmen. Después buscar tú. Sí, después mira y el Hotel Carmen. Preguntar en la recepción. No sabía este número aquí, nombre Joana. ¿No has visto? Este chico decir ahí en el hotel. No. No hay Joana aquí. Pero, Ahora, ¿dónde vas así en el coche? ¿ah? Ahora tu coche, ¿dónde vas? ¿Dónde vas así? Ah, la, con Dean, así. Belgian. Ajá. Samina, Baka, Rum. Chau. ¿Dónde Wesley? Ahí. Estudiar. Terminar de esta semana, otra semana, él va a ir la escuela, la mañanita y la tarde, 2 veces para estudiar pronto, para aprender pronto, no solo casa. Sí, porque cuando todos los días solo a las 4 o a las 5 así no está bien. Mejor la mañana y también la tarde para él aprender pronto. Ajá. Yo hablo así también con Len, mi mujer. Yo he dicho mejor 2 veces la mañana y también la tarde, así. Sí. Así. Ajá. Yo también voy a ir en la escuela. La verdad. Sí, me compra mochila. Como Dora. Como Dora. Sí, como Dora. Ir en la escuela. A, B, D, 1, 2, 1, 2, 3. Sí. No, la verdad, cuando tú quieres, vete con Wesley. La mañana. Inglés mejor. Oh, where are you? Joanna, where are you? Where are you? Huh? Where are you? I'm good. Ano, I'm good? Where? Where are you? I'm home. My home. Oh, my home. Oh. Hey, Where is Wesley? Wesley in school. High school. Okay. What did you eat? Chicken for rice. Oh, chicken and rice. How about today? Tomorrow? What you will cook? What do you want to cook tomorrow? Tomorrow I go in a resort for work in Yazumayenzi. Ay, Joanna, hay que hablar con Wesley, no hay que abrir gripo de su casa, porque tiene problema su baño. Sí.
Ay, vale, yo hablar con Wesley. Yo hablar con Wesley, no hay problema. Sí, no hay problema. De gripo, su casa tiene problema. Así, mucho problema. Yo pagar a 3,000 o 30,000 tiene problema. Wesley puede bañar con tu casa primera. Después otro día yo arreglar. Ajá. Mi baño también problema. ¿Qué problema con tu baño? Donde hacer mierda, ya no va. May problema din daw sa banyo niya. Kung saan daw siya tumatae. Ayaw daw mag-plus. Lagyan kasi ng mga tissue. Pag- Pasok kasi ng mga tissue. ano may tissue sa ano? No? Ano yung tissue? No? Ano yung tissue sa Espanyol? Papilin ko. Ano? Papilin Tu poner papel higiénico? ¿Ah? Tu poner papel higiénico? Sí. ¡Ah! No puede así. Basura. No. Cuando tú poner este papel para achuchuchu. Cuando tú poner esto, tu mierda no va. No, yo poner papel. ¿Y cómo yo voy a hacer cuando yo terminar de hacer mierda? Después limpiar, después lavar. ¿Cómo? Tocar mierda, sí. Sí, pero no puede tirar papel dentro. Ajá, va a gastar. No va a entrar a pupú. Mierda, por eso mierda, ya no. Yo no ahora no hace mierda. Una semana sin hacer mierda. Hindi rin siya tumakain 1 week na Belgian. Gusto ko ano dahil dami ng kapal. Basta isira. No pwede. Bagas. Baka pati kondom nilagyan. Pero arreglar, yo no voy a hacer más, yo no voy a poner más papel No, higiénico. sí, cuando tú pones papel higiénico, Ano ba so? no va a salir. Mierda. No va a salir mierda. Esto caca. Esto caca. Caca no va a salir. Este nombre ha de ser mierda. Ulala. Ulala, mierda. Mierda tawag yan sa kakaatay. Gusto. Ulala. Ati. Lapas na tayo na. Oo, kay chisme. Kay chisme de Guinea. Hay que decirme. Sulit to, lapas na na. Ay, lapas na to. Lapas na. Chisme de Guinea ahora, el chisme es yo mentir ahí. Ahora yo en Guinea. Ha? Pasarago. ¿Desierto está en Guinea? Ah, ¿qué decir? Sí, muchas personas hablan, ¿dónde está? ¿Dónde tú estás? Porque yo he dicho no, yo estoy en el Hotel Carmen. Hotel Carmen daw siya. Medyo nasa Hotel Carmen daw siya. Siya sabi doon na nando daw siya. Nasa Guinea daw siya. ¿Qué decir? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso tu hermana? Mireille ha dicho tú estás en Guinea? Sí, mira, hablar todo persona ahí. Digo, Joana ahora en Guinea, Joana en Guinea. Yo he dicho sí, ahora yo en Guinea. Yo Hotel Carmen. Después buscar tú. Sí, después mira ahí en el Hotel Carmen. Preguntar en la recepción. No saben este número aquí, nombre Joana. ¿No has visto? Este chico decir ahí en el hotel. No. No hay Joana aquí. ¿Quién buscar tú? Mireille. Buscar tú. Sí. Tú estás en... No, hay que decir, tú estás donde Beretta. Beretta, sí. Beretta, sí. Hay que decir con Mireille, tú estás en Beretta. Ano sa hotel ba yun? Oo. Sa Ibis, hotel lang sa Ibis. Oo, hay que decir con Mireille. Sí, ella, ¿por qué tú venir en mi casa?
Hoy, Where did you? hoy, ¿cómo se llama? Si Mónica, tu hermana. La la, Mónica. Mónica ahora no mi hermana, Mónica ahora no mi amiga, Mónica ahora no hablar, Mónica. Terminado. Terminado, lista negra. Next week. Next week. Anong next week? Ala, ay hirap kausap na Ere. Sí. Otra amiga. Ahora no busco amigas. Mira. Ah. Ay, Jovencita. Como yo, no, viejas. hay que hablar. ¿Tú no hablar con Mónica más? No, no hablan con Mónica. Porque yo tiene promesa con Mónica y yo quiero mandar un poco de dinero para los niños, Deja. Cuando ella no hablar contigo, deja. Ajá. ¿Dónde tu comida? ¿Dónde tu comida quiero ver? ¿Terminado? No, he terminado. Comer, después voy a comer más. Quiero ver tu comida. Enséñame. Espera. One moment. Nag-i-English. Ay, mi hermano. Ano yan? Pollo? Chicken? Sí. Oh. Chicken. Oh, chicken. Okay. Arroz. Ay, arroz. Ay. Ah. ¿Por qué no hay aceite? No, yo no poner aceite. ¿Por qué? ¿No queremos poner aceite? Ahora yo comer arroz de Filipinas. No aceite. No, nada. No aceite, no sal. Yo comer así. Sí, bien así, comer como filipino. Sí. No sal. Así bien. Para engordar pronto. Sí, cuando comer. Mañana, ¿qué hora tú vas ahí? Por la mañanita. Ah, vale. Yo venir también ahí. Vale. Yo venir ahí mañana, la mañanita también. Yo iré. ¡Ay, mango! Yo voy a traer ahí el resort. Ay. Vitamina C. Ahora saliva. Ay. Naglalaway ako. Vitamina C esto, vitamina C. Sí, vitamina C. Vale, mañana yo iré ahí, ¿ha? También. Ajá. Sí. Ujú. Vale. Vale. Hasta mañana. Chao, adiós. Yo quiero llamar a Obiang primera. Vale. Okay. Ay, nako mga amigo. Sabi ko sa inyo basta doon nang isang araw ko pa naririnig yun kunyari hindi ko pa alam pinagkakalat din yun sinasabi na nandun doon bumalik na rin si Joanna. Ha? Sinasabi Ha? na bumalik na rin si Joanna doon. Sino nagkaroon doon? Yung mga taga doon, taga sa kanila. Kaya hinahanap siya ni Mireille. Oo, pinagkakalat na bumalik na. Kasi meron na ata akong vlog na sabi kong pagbabalik ni Joanna, parang ganoon. Oo, marami nanonood sa kanila na ganoon na siguro sa title lang sila nagbase or sa ano. Kaya pinagkakalat na nakabalik na raw po si Joanna. But ilang araw na kami hindi nakita ni Joanna. Kaya naman nakita kami saglit lang. Tapos ngayon, hindi. Sabi ko, dami namin trabaho So, yun. Ang everyday, pupunta na siya sa resort. Sabi ko ganun. Or every other day. Para pawisan siya ng pawisan. Kasi sabi ko dati sa live ko, anong gagawin niya dito sa Pilipinas? Wala naman siyang gagawin dito. Di total, ayaw naman niyang umuwi. Gawin na lang niya, ay mag-work siya na para sa sarili niya na kung gusto niya. Hindi naman yung work na talagang 8 oras, 9 oras. Kagaya kanina, 8, 9, 10. 2 oras lang siya naglinis. Okay na, di ba? Sa bahay, naglinis din naman siya. Mas okay yun. Para at least
Sabi yan lang suggestion ng mga tao maglinis sa resort, gumawa siya ng pagkakaabalahan niya. Kaya kanina kinakamusta ko. Okay naman, mukhang happy naman kasi pinawisan. Kasi pag sa bahay siya, hindi po pwedeng gano'n. Magkakasakit lang siya na magkakasakit. Kaya sabi ko, pagka ay dumiretso na siya room. Naglalakad lang siya. So same with same with the chamam Naglakad siya mula doon sa bahay niya hanggang doon at papawisan siya. Diba? So ayun po mga amigo, at least merong kapakipakinabang na ginawa si Joanna. Ayun ang maglinis sa resort, at least hindi na natin kailangan na umupa sa iba. Sila na lang, si Billy tsaka si Joanna. So kung may ibibigay man tayo sa kanya, at least matutuwa na siya, di ba? Meron siyang pambili ng niya, kung ano man na gusto niyang bilhin. Di ba? Mas okay yun. So thank you so much po mga. Baka siguro sasabihin Joanna gusto niya magtrabaho. So hindi naman trabaho talaga yun, ilang oras lang, pero at least mas maganda ka na bigyan natin kahit paano, at least meron siyang mabili or gusto niya ipunin or something. Hindi yung walang-wala po siya, di ba? So mas maganda nga yung maaabutan natin kahit paano. Although nagpapadala tayo sa kanila, iba pa rin yung may hawak siya dito na pera. So ayun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode nito at God bless po. Masayang kwentuhan kasama si Joanna. Wow.